Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a Josía Flores, que junto con mi esposa Mónica y nuestros 3 hijos servimos en el ministerio pastoral en la Iglesia Bautista Vida Nueva en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hoy vamos a estar meditando en la porción bíblica que se encuentra en la carta de Santiago, el capítulo 1, del verso 19 al 27. Acompáñenme por favor en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En esta porción bíblica son varios los aspectos en el cual el autor nos pide que como hijos de Dios debemos cuidar para mostrar un carácter cristiano. Lo primero es que debemos controlar lo que hablamos. En realidad debemos escuchar antes que hablar. Ese es el énfasis que nos pide. Luego nos pide que controlemos nuestro enojo, que no tengamos reacciones iracundas, porque éstas nos reflejan el carácter de Dios. Luego nos va a pedir algo que es muy importante como hijos de Dios, y es que practiquemos la palabra que hemos escuchado. De no hacerlo así, estamos en un grave riesgo, y ese es el olvidar lo que hemos aprendido. Cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, eso se va a mostrar en acciones que la gente va a poder ver. Vamos a estar pendientes y tener un corazón sensible a las necesidades de los que nos rodean. Pero también y sobre todo nos vamos a alejar de la vida de pecado, buscando vivir una vida en santidad. Quiero que hoy nos concentremos en el verso 21, porque creo que marca cosas que son muy importantes y muy prácticas para nosotros. Si queremos tener un carácter como hijo de Dios y permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida, en este versículo vamos a encontrar algunos pasos que debemos dar que son importantes para alcanzar aquello. Lo primero que nos pide el apóstol Santiago es que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra desechar sugiere que es un acto intencional, como cuando llegamos de la calle, luego del trabajo, de hacer deporte, y está nuestra ropa sucia y nos la quitamos. En lo espiritual esto no sucede tan automáticamente, requiere una decisión. La forma gramatical, como está escrito en el texto original, exige que este acto se realice de una forma efectiva. Es la condición que debe cumplirse, despojarse de inmundicia y abundancia de malicia para poder recepcionar la palabra de Dios. El uso que hace Santiago de esta palabra enfatiza la importancia de abandonar el pecado de una vez por todas antes de recibir la palabra de Dios. Santiago dice que nuestros vicios inmundos y malvados se asemejan a vestiduras sucias que deben ser desechadas de una vez por todas. Ahora, ¿de qué debemos despojarnos? Primero dice la inmundicia. Y esto se refiere a actitudes, pensamientos o acciones que son contrarias a la santidad de Dios. En Zacarías capítulo 3, versos 3 y 4, va a describir la inmundicia como ropas sucias que deben ser quitadas, muy relacionado con lo que hablábamos anteriormente. Quienes escuchan la verdad,
pero continúan obrando mal, siguen siendo inmundos, nunca alcanzarán la medida de Dios y una vida plena en el Señor. Nunca permitirán que la palabra de Dios los purifique. Debemos sacar la inmundicia, el pecado de nuestras vidas. También el apóstol Santiago nos dice que tenemos que despojarnos de la abundancia de malicia. No solamente habla de una cantidad de pecado, sino que enfatiza el hecho de que el pecado tiende a multiplicarse en nuestra vida si no lo enfrentamos con firmezas. Debemos buscar tener un corazón limpio. Y para esto nosotros debemos deshacernos de toda inmundicia y maldad en nuestra vida. Pienso que la razón principal por la que ahora muchos cristianos, ya sean jóvenes o adultos, no aceptan la palabra de Dios, no la leen, no la estudian, ni la practican en su vida, es que están demasiado comprometidos con la inmundicia y la maldad. Esta proviene de todo lo que nos rodea: la televisión, el cine, el internet, relaciones poco saludables, lugares en los cuales frecuentamos y que son de una influencia hacia el pecado. Por más hijos de Dios que seamos, simplemente no podemos encontrar gozo y satisfacción en la palabra si siempre convivimos con un estilo de vida pecaminoso. No podemos avanzar correctamente de esta manera. Santiago, por supuesto, nos desafía a hacer lo contrario, deshacernos de la inmundicia y de la maldad y continuar creyendo en la palabra de verdad. Pero tiene que ser una cosa o la otra, y debe ser algo que se haga definitivamente. Examina hoy tu vida. ¿Qué cosas necesitas quitar para dar lugar a la palabra de Dios? ¿Qué actitudes te están impidiendo que la verdad te transforme? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el ánimo correcto. Ese ánimo nos dice el apóstol Santiago en el verso 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Santiago no solo dice que escuchemos la palabra de Dios, sino que la recibamos. Tiene la idea de que abrimos nuestros brazos, nuestra mente y nuestro corazón, acogiendo con entusiasmo la palabra de verdad, como quien recibe a un buen amigo, un invitado o un regalo. Recibir la palabra no solo es que esté en nuestras cabezas por medio del conocimiento, sino también en nuestros corazones por medio de la fe. A esta acción debemos sumarle una actitud: mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, sino una disposición humilde y obediente. Es lo contrario al orgullo espiritual, que piensa que ya lo sabe todo y que no necesita cambiar. Un espíritu dócil y manejable y por lo tanto lo suficientemente humilde para aprender. La imagen aquí es como la de un terreno fértil que recibe la semilla. Un corazón humilde es tierra preparada para la palabra de Dios. ¿Con qué ánimo recibes la palabra cuando la lees o la escuchas? ¿Con qué disposición? ¿A obedecer o a colocar filtros que la adaptan a tu comodidad? Santiago nos recuerda que la palabra de Dios no es cualquier mensaje. Es una palabra que puede salvar nuestras almas, dice al final del verso 21. Esto no incluye solamente la salvación inicial en la cual hemos sido redimidos por el Señor, sino también un proceso continuo de transformación, la santificación. La palabra de Dios tiene poder para liberarnos del pecado, darnos sabiduría y guiarnos en medio de la confusión y sostenernos en la prueba. ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios haga su obra completa en ti? ¿Le estás obedeciendo con fe? Oremos al Señor en este momento y digámosle: Señor, vengo delante de ti con un corazón que desea ser limpio. Ayúdame a desechar todo lo que no te agrada. Dame un espíritu humilde para recibir tu palabra como semilla viva, que transforme mi mente, mis emociones y mi voluntad. Que tu verdad me guíe cada día hacia la plenitud de la vida que tú has prometido. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.